Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 43 dice: ¿cómo es la comunicación ideal en Internet? Y responde: si bien es deseable que los cristianos conquisten el continente digital y lo llenen de la luz del Evangelio, también deben alejarse de un uso común de la comunicación. Tiene sentido que los cristianos suban y publiquen entradas relacionadas con temas cristianos, pero si con sus palabras denuncian, calumnian, ofenden o enjuician a otras personas, o si bien proclaman o contribuyen a la división, entonces estarán actuando en contra de cuanto pide el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Y aquí viene una cita de Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no para excluir a nadie. Esto afecta también a la presencia de los cristianos en los medios de comunicación social. Que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Evangelii Gaudium, punto 23. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es la comunicación ideal en Internet? Lo primero, aquí se habla de conquistar, ¿no? Dice, evangelizar, hacerse presentes, ¿no?, en el continente digital. Bueno, de ahí también el nombre de Sexto Continente, acuñado por nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Tenemos que evangelizar el Sexto Continente. Como se evangelizó, ¿no?, pues el nuevo continente de América, etcétera. Evangelizar el Sexto Continente. En ese sentido, Internet es un lugar adecuado para hacer presente el nombre de Jesucristo, para hacer presente los valores evangélicos. Entonces dice, no tener miedo de pensar que como estoy en un foro público, pues no tengo... A ver, a veces, ¿cuántas veces hemos dicho yo de qué manera podría hacer apostolado? Me están continuamente hablando de que una dimensión de la vida cristiana es el apostolado, y me resulta difícil cómo hacer apostolado. Entonces, bueno, pues he aquí, ¿no? He aquí una forma bien concreta de hacer presente nuestra necesidad de proclamar la fe, de mostrarle a Dios la gratitud que tenemos por cómo nos sentimos amados y cuidados por Él, que es compartirlo con los demás. Compartirlo con los demás. Por lo tanto, no tengáis miedo a evangelizar también a través de Internet y a través de las nuevas técnicas, de los nuevos medios digitales. Bueno, pues perfecto. Ahora, también se añade un segundo matiz, y el segundo matiz es que hay que hacerlo con un estilo, o sea, pedirle al Señor el acertar con el estilo con el que lo hagamos. Porque también es importante, pues, cuidar el tema de la empatía en la comunicación. O sea, transmitir la verdad de Jesucristo, y al mismo tiempo conectar esa verdad que tú quieres transmitir, conectar con las grandes preguntas que tiene el hombre. Ya que me voy a hacer presente en el foro público, ¿de qué manera este mensaje del Evangelio no cae como un mamporrazo, para entendernos, ¿no? No cae como un mamporrazo encima de los demás, sino que viene a responder a los grandes anhelos de felicidad que anidan en el corazón del hombre. Lo cual no quiere decir que ocultemos todas las exigencias del Evangelio, o que descafeinemos el Evangelio, o que rebajemos sus contenidos. No. Pero sí que tengamos, o sea, en esa capacidad comunicativa, que tengamos el acierto de presentar el Evangelio de una manera en la que está respondiendo al anhelo del hombre de bien y de verdad, porque es un anhelo que anida en el corazón del hombre y que, a pesar de la secularización tan fuerte y del materialismo y del hedonismo imperante, pues es imposible terminar de acallar, ¿no? Entonces, démonos cuenta de este aspecto, o sea, pedir acertar, pedir el don de decir, a ver, ¿de qué manera transmito el mensaje del Evangelio para que sea significativo para el hombre de hoy? Para que sea significativo. También, obviamente, dependiendo de los foros en los que uno hable, dependiendo del sitio en el que uno esté, pues tiene
un grado de expresión o del otro. Y esto no es ser un poco camaleónico, que según donde estoy yo digo una cosa, digo la otra. No debería ser así, por lo menos. No se trata de ser camaleónico, y que si estoy en un foro o en otro digo cosas distintas, no. Pero sí es verdad que hay una ley de la pedagogía, que obviamente, pues si uno está, pues yo mismo, a ver, yo cuando hablo en Radio María o cuando hablo en otro medio distinto, pues obviamente intentas también ver a quién te estás dirigiendo, y intentas ver también de qué manera conectas con las inquietudes que esa persona, que tu interlocutor tiene delante tuyo. Es muy importante, cuando hacemos apostolado, hacer un esfuerzo de imaginación de a quién nos estamos dirigiendo, para intentar responder, ¿no?, pues a ese anhelo de plenitud y de felicidad que anida en su corazón. Hay que intentar hacer ese esfuerzo. Aquí viene también una cita del Concilio Vaticano II, el documento Intermirifica sobre comunicación, que dice: hay que evitar lo que pueda ser causa u ocasión de daño espiritual, lo que pueda poner en peligro a otros por su mal ejemplo, o lo que dificulte las informaciones buenas y promueva las malas. Eso sucede muchas veces cuando se colabora con empresarios que manejan esos medios con móviles exclusivamente económicos, A ver, diciendo, ojo, cuando uno se está hablando en determinadas empresas de comunicación que están al servicio de otros intereses que no son los de la evangelización, pues claro, fácilmente uno puede ponerse al servicio de una finalidad que no es la nuestra, y tiene que tener capacidad crítica también hacia el medio en el que se está expresando, O sea, no caer en la trampa de ponerme al servicio de lo que ese medio de comunicación intenta transmitir. No dejarse manipular por el medio de comunicación en el que está intentando hacer un foro, un altavoz, ¿no?, de ese testimonio cristiano delante de los demás. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 44. ¿Hay medios de comunicación buenos y malos? Y responde: los medios de comunicación no son en sí mismos ni buenos ni malos. Algunos son más útiles y otros menos. Siempre depende de para qué y cómo se usen. Incluso los medios más útiles se pueden convertir en un entretenimiento sin sentido o en información inútil, y además pueden separar a las personas de la vida real. Los dueños de los medios de comunicación pueden lucrarse con ellos, desencadenando intencionadamente conductas de adicción en los usuarios. Los medios de comunicación están sometidos a una comercialización cada vez más fuerte,
una y otra vez se convierten en los recursos baratos para el placer, que difunden la mentira en un mundo triste sin esperanza. Con frecuencia se recurre a Internet para buscar contenidos en los que se exalta la violencia o con pornografía. Los proveedores desarrollan para ello nuevas formas de exposición, como los juegos de ordenador, así como estrategias de venta para crear usuarios dependientes, en ocasiones adictos. Todo esto es un mal uso de los medios. Los cristianos deben evitar consecuentemente ciertos contenidos y ayudar desde el amor y la sinceridad a aquellos que padezcan una adicción a Internet, especialmente a los más jóvenes. Hasta aquí este punto del DOCAT, que es el punto 44. La pregunta es de si hay buenos medios de comunicación buenos y malos. Y la pregunta, la respuesta es matizada, porque es verdad que comienza diciendo, que no son en sí mismos los medios de educación buenos y malos, sino que dependerá de la utilización, del para qué y cómo se usen. Sí, pero aunque haya dicho eso, después en el desarrollo del resto del punto sí que se hace referencia a que, en el diseño de determinados medios de comunicación se pueden estar, dice aquí, desencadenando intencionadamente conductas de alienación, de adicción. Luego sí que puede haber, no únicamente en el uso, sino también, digamos, en el diseño de determinados medios de comunicación puede haber pues una intencionalidad moral negativa, Ojo, yo creo que aquí esta respuesta es pues, cuando dice que, por ejemplo, ¿no?, en ciertos juegos de ordenador que están hechos para crear un tipo de adicción, en ciertas utilizaciones de juegos que se dirigen a unas edades de adolescencia o de niñez, que es muy difícil que el niño tenga un dominio sobre su voluntad para saber él de alguna manera dosificarse. O sea, que puede, que puede haber también una estrategia en el diseño de determinados medios comunicativos negativa. Luego también tiene que haber una crítica hacia eso. Por ejemplo, pues el hecho de que la pornografía tenga un acceso inmediato y sencillo. Pero bueno, aquí el que quiera preservar a su familia, ¿no?, de tener la pornografía metida en el centro de la vida, tiene él que montar una estrategia complicadísima para intentar poner un filtro pues a todo ello, ¿no? Pero lo normal es que esté dentro de tu hogar y de tu casa. El que quiera preservarse de ello casi tiene que montarse un castillo con un foso de los cocodrilos para intentar que eso no llegue a su casa. Oiga, tenía que ser al revés. Lo normal sería que quien quiera acceder a ese foso de cocodrilos, que se meta él en el foso de cocodrilos, pero no que el que quiera preservarse de ello tenga que montar una estrategia complicadísima. O sea, que hay cosas que están mal diseñadas, desde los cimientos, ¿no? Es muy importante lo que aquí se señala de esta conciencia que tenemos de que se generen consumos de adictivos. Esto es muy importante porque nosotros damos por supuesta nuestra libertad para poder discernir qué me interesa, qué no me interesa. Ya, pero como uno haya generado un cierto uso compulsivo adictivo, su capacidad de discernimiento está totalmente minada. Entonces, el hecho de que nosotros demos por supuesto, yo soy libre, yo elijo en un medio de comunicación que me interese, que no me interesa, hoy en día eso puede ser una ingenuidad. Que un servidor que os habla y vosotros que me escuchéis demos por supuesto de que yo tengo libertad para elegir una cosa o su contraria porque yo no tengo un tipo de adicción, puede ser una ingenuidad que digamos esto. Es bastante probable que tengamos unos niveles y unas tendencias adictivas más serias de lo que nos pensamos. Lo lógico es que hagamos el discernimiento partiendo de esta suposición.
porque es que de lo contrario, pues uno calcula mal la realidad, la calcula mal. Es como cuando están los militares haciendo prácticas de tiro, ¿no? Permitidme la expresión o el ejemplo. Si los militares que hacen prácticas de tiro, cuando están calculando, dicen, si no tienen en cuenta que el viento está soplando del oeste con una fuerza de, pues eso, de 35 kilómetros por hora, si no tienen en cuenta eso, no hacen un recálculo de puntería, porque tienen que calcular la puntería distinto, más a la izquierda, porque el viento apunta a la derecha. Bueno, pues algo así nos pasa a nosotros. Si tú no tienes conciencia de que es muy probable, de que hay síntomas, hay indicios de que tenemos esa adicción, no tomarás las medidas prudenciales para ver cómo tú gestionas y cómo tú disciernes qué voy a ver y qué no voy a ver, ¿eh? Tienes que tener en cuenta, ¿no?, esa previsión de que no es tan fácil tener libertad hoy en día hacia los medios de comunicación, especialmente digitales, etcétera. Bueno, digitales y no digitales, ¿eh? Un par de citas aquí que desde luego son toda una tesis. Una del Papa Francisco, de Laudato Si, de la encíclica Laudato Si número 47. Dice: las dinámicas de los medios del mundo digital no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. A ver, que con este modelo de comunicación digital, lo que tiene, tengo un bombardeo de cosas, pero es que eso no favorece el discernimiento, ¿no? Entonces dice que, ojo, que la dinámica de estos medios no favorece el desarrollo de una vida sabia. Es una denuncia no solo esta denuncia no solo es a la mala utilización, sino de alguna manera también es una denuncia al hecho de que la configuración de los medios tal y como se está ofreciendo tiene unos efectos dañinos por sí solos. Y termina, por cierto, otra cita del Papa Francisco, terminó con ella, dirigida a los periodistas el 22 de marzo del 2014, en el que les dijo: desinformación es decir la mitad de las cosas, las que son más convenientes para mí, y no decir la otra mitad. Y así, el que ve la televisión o el que oye la radio no puede formarse un juicio perfecto porque no tiene los elementos y no se los dan. De estos tres pecados, por favor, huid: desinformación, calumnia y difamación. Les dijo el Papa a los periodistas el 22 de marzo de 2014. Pues ya les dijo algo, ¿eh? Porque ciertamente también la profesión periodística es una profesión que tiene pues un alto riesgo también moral, como todas las profesiones, pero también la tiene de alto riesgo moral. Le dijo: por favor, huid de estos tres pecados: desinformación, calumnia y difamación. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.